Hola amigos, buenas noches. Soy Jimmy Pérez, director de asesores y consultores Pérez Santa Cruz Sociedad Civil. Bien amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema sobre la razón de la existencia. Ustedes seguramente se habrán preguntado qué es la razón, qué es el raciocinio, cómo se origina este problema, este fenómeno. Todos los seres humanos en la humanidad, todos sin excepción, siempre nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos lleva nuestra existencia? ¿Por qué razón yo disfruto la vida? En sí, una serie de interrogantes, preguntas, que no solamente nosotros nos hacemos el día de hoy, en estos tiempos, sino también lo han hecho a través del tiempo, de la historia. Por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Sócrates. Sócrates fue uno de los filósofos más brillantes de la humanidad que ha existido en el mundo, ¿no? Entonces él, por ejemplo, siempre demostró la inmortalidad del alma, siempre demostró que el saber es infinito, es inmortal, ¿no? Igualmente tenemos, por ejemplo, a Platón. Platón nos dice, ¿no?, de que la sabiduría es una cuestión sobrehumana, que proviene de los dioses y que solamente los hombres escogidos pueden hablar de las cosas. Y en sí hay otros autores que hablan sobre lo mismo y tratan de explicar las cosas. Entendiéndolo de esta manera, ¿cuál sería en cierta forma el punto de partida para explicar la razón? Por ejemplo, yo planteo ideas, planteo cosas, puntos de vista. Igual también otras personas plantean lo mismo. En algunos casos coincidimos y en otras cosas discrepamos. Pero el problema no está ahí. El problema está en de que debemos acercarnos a la verdad. Entonces la razón de la existencia es eso, explicar las cosas, por qué se origina, cómo es el procedimiento, de qué manera llegamos a la verdad. Entonces, eso es lo que es la razón, ¿no? Entender nuestra existencia, por qué existimos, por qué debemos permanecer en paz, por qué debemos inquietarnos en hacer cosas que nos gusten. Entonces, todas esas inquietudes los hombres lo han tenido no solamente ahora, sino muchísimos tiempos atrás. Entonces, eso es un poco explicar lo que es la razón, el entendimiento humano. Y cómo nosotros explicamos, cómo podemos llegar a entender. Pues a través de las emociones, a través de la pasión, a las cosas que nosotros soñamos, ¿no? Y nos atrevemos y tratamos de buscar solución a ese tipo de problemas, a ese tipo de inquietudes que nosotros tenemos. Entonces la razón de la existencia no es una cuestión al azar. La razón de la existencia es algo que tenemos que encontrarlo en nosotros mismos. Y hacia allá vamos. Para poder un poco explicar, descifrar el entendimiento, un poco irnos más al fondo del asunto, hay un autor, por ejemplo, Platón, por ejemplo. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Platón nos dice que las ideas del ser humano solamente la entienden ¿quiénes? La entienden aquellas personas que son, como dice, venida del más allá, de los dioses. Entonces, muy elitista, muy aristócrata, entonces muy idealista. También existe otro autor, Wallace, por ejemplo, ¿no? Él nos dice que la inteligencia, el pensar, el razonar de los seres humanos se debe a ¿qué? Se debe a que hay una inteligencia superior a la nuestra. Y entonces, cada uno tiene su razón a su manera. Sin embargo, por ejemplo, encontramos a otro autor, Paul Daive. Él, por ejemplo, nos dice de que la sociedad, las personas, todo el mundo en que vivimos, es porque la sociedad misma nos enseñan
a pensar de una manera muy compleja. Entonces él aplica una teoría que se llama la teoría de la complejidad de las cosas. Entonces llega a esa conclusión, contradice las ideas de Platón y las ideas de Bayeze, ¿no? Que hay una entidad superior. Sin embargo, tenemos a un autor que se llama Stephen Jay Gould. Él es un antropólogo donde él está en contra, por ejemplo, de las teorías de Darwin, del origen de las especies, de los animales, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, está equivocado, eso no es así, no funciona. Que la inteligencia superior del hombre es porque hay algo que fuerzas sobrenaturales que nos guían. El autor nos dice que no. El hombre mismo busca su creatividad, el hombre mismo busca de encontrar los mecanismos para satisfacer los ideales que él tiene. Por ejemplo, esto lo explica. Por ejemplo, el hombre, ¿qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que crea? Programas. Por ejemplo, en la actualidad se emplea mucho, por ejemplo, las aplicaciones, los programas explícitos para cada cosa, para cada quien, y nos lleva a cosas inimaginables, inadvertidas. Entonces el hombre es, como dice, ¿no?, el que guía, el que conduce su vida y el que va más allá de las cosas. Entonces, comprendiendo de esta manera, entonces cada autor, cada filósofo, cada persona, todos nosotros tenemos nuestro punto de vista. Todos somos investigadores, todos somos sociólogos, psicólogos, economistas, físicos, que lo llevamos en sí en la práctica, pero que no nos damos cuenta porque no nos ponemos a pensar, ¿no?, de que eso es lo que hacemos en sí en la vida real. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, este autor, Stephen Jay Gould, por ejemplo, él hizo un estudio en la India y en China. ¿Qué pasaba en la India, por ejemplo? Él descubrió que en la China, en unos 25 estudios comparativos que hizo sobre la sociedad, sobre las tribus, cómo vivía en ese entonces la sociedad, él descubre que en la India, después de miles y miles de años, nunca encontró libros, bibliotecas. No había ningún escrito de los antepasados. ¿Qué estaba pasando ahí? Entonces, llega a la conclusión de que no permitían que el pueblo, que los ciudadanos de ese entonces escriban, porque tenían miedo que les sea derrocado el poder, pierdan la autoridad de dioses, de príncipes, ¿no?, de líderes. Entonces siempre mantuvieron, ¿qué cosa?, sumido en la ignorancia a la población, a la gente. Entonces, la explicación, la razón de la existencia, en mi punto de vista, lo que quiero transmitir es develar los secretos, esclarecer la mentalidad. En cosa comparativa, por ejemplo, entre India y la China, como les viene explicando, sin embargo, ¿qué pasaba en la China? En la China, durante sus miles de años, estaban repletos de bibliotecas, cosa paradójica. Entonces, y obviamente que ese tipo de cosas, obviamente son puntos de partida, pero ¿bajo qué? Intereses necesariamente, ¿no? Y la humanidad va avanzando así, de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, la sociedad en sí? Por ejemplo, hay 3 razones fundamentales para entender nuestra sociedad. Leía a un autor que se llama Steven, que escribe sobre la ilustración de las cosas, de la sociedad. Él decía, por ejemplo, que existen 3 razones para explicar la sociedad. Una es descubriendo sus antecedentes históricos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la humanidad, hace miles, centenares de años, el hombre no conocía el lenguaje, no conocía los programas, no conocía los inventos. El hombre vivía ciego, vivía en otra realidad. Tampoco conocía, por ejemplo, cómo, por ejemplo, en la actualidad llegamos a la luna, los seres humanos, ¿no? Jamás se le pasó por la mente. Entonces, el hombre, a través de la historia, tiene esa consonancia, ¿no? O sea, pero
Él tiene que tratar de explicar, tiene que tratar de comprender las cosas. Esa es una de las razones, conocer los antecedentes históricos. Otro punto que es importante también rescatar es, por ejemplo, el coste del conocimiento. El coste del conocimiento, por ejemplo, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, el hombre en la humanidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que trata de demostrar? Inventos. Trata de crear cosas novedosas que sirvan de utilidad a la sociedad. Y todos esos inventos, todas esas cosas que realiza, ¿para qué sirve? ¿Hacia quiénes va dirigido? Eso va dirigido a la humanidad. La humanidad se favorece de los inventos que el hombre hace. Entonces tiene un sentido pensar sobre las cosas de la vida. Es una de las razones también en la cual el ser humano investiga, avanza y desarrolla. La otra razón que tenemos también, por ejemplo, en nuestra sociedad nos enseñan a pensar de una manera mediocre. Entonces, ¿qué significa eso? En la actualidad, casi todos los programas del mundo, vamos a llamarle así, que es así, nos enseñan para desarrollar la aptitud, que es muy diferente de la actitud, aptitud. Es decir, nos enseñan a ser programáticos, nos dan lista las cosas, no nos enseñan a crear, a desarrollar. Tenemos que obedecer, acatar los sistemas que están establecidos. Ese es el gran error que existe en la sociedad, y es el gran error que la humanidad debe cambiar ese tipo de actitud. Entonces, el emprendimiento humano, la creatividad humana, el avance del ser, ir a avanzar hacia campos desconocidos, es lo más importante que puede existir en un hombre, en una persona. Pero lógicamente para eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que seguir analizando y profundizando en las cosas. Una forma explicativa de cómo se desarrolla, cómo podemos entender la sociedad. Existe también, por ejemplo, en la humanidad, para poder entenderla, 3 categorías básicamente para poder interpretarla. Una de las categorías, por ejemplo, que el hombre ha hecho, que ha realizado, es las categorías globales. ¿Qué significan las categorías globales? Por ejemplo, en estos tiempos, por ejemplo, se escucha, por ejemplo, las triadas. Las triadas, por ejemplo, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? La religión. Es una categoría, es una variable global. Otra categoría, por ejemplo, los protones, los neutrones y los electrones, por ejemplo, ¿no? Una categoría, ¿no? Otra categoría, por ejemplo, global, lo masculino, lo femenino y lo neutral. Triadas. Como dice, clichés. Que el hombre tiene que imponerse, ¿para qué? Para comprender lo que está haciendo a la sociedad, describir a la humanidad. Conocer la familia, las cosas grandes, claves. Entonces, también existe otra categoría, que vienen a ser las categorías difusas. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestra manera de entender la sociedad. Nosotros, como dice, discrepamos las cosas que el uno piensa igual que el otro piensa. Entonces, argumentamos las cosas de manera dispar. No es homogéneo, pero lo importante es que se deduce para una cuestión útil, pues. Entonces, lo que es difuso hay que entenderlo, hay que comprenderlo y sacarle la esencia. Hay que tratar de ser más evidente, más claro, más lúcido en lo que queremos hacer. Obviamente, un planteamiento sociológico, psicológico, filosófico es bastante complejo para entender en 25 minutos. Tenemos que desarrollar otros temas, otras bases, pero es importante, como dice, partir de algo, comprender de algo, un aporte que le estoy diciendo, ¿no? Y existe otra categoría, por ejemplo, que ya son las categorías bien definidas. Esto implica, por ejemplo, donde ya los casos son ya más concretos, más medibles. A los que me han escuchado en los anteriores videos, yo explicaba, por ejemplo, de Augusto Comte, explicaba del autor alemán
Max Weber, Emilio Durkheim, ellos nos dicen, por ejemplo, de que ya para entender la sociedad hay que medirlo, hay que realizarlo de una manera más minuciosa, más práctica, más concreta, no hacer demasiadas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas hay que estudiarlo de una manera macrosociológica, macropolítica. ¿Para qué? Para deducir a una cuestión microsociológica, micropolítica, y los micros que se le pueda dar. Es como en la actualidad, por ejemplo, estudiamos lo que es la neuropsicología, la neuroeconomía, la neurooratoria. Todo es neuro, pero claro, pero lo más específico. En la actualidad lo que se estudia, las áreas que se estudia, es la actividad específica, la parte minuciosa. En estos tiempos, para poder caracterizarse, para poder diferenciarse de la carrera, de la profesión que uno hace, hay que especializarse en puntos. Son temas de actualidad, son temas vigentes. Por ejemplo, los seres humanos, como al inicio les dije, les planteaba, todos somos sociólogos, todos somos lógicos, todos somos biólogos. Por ejemplo, un sociólogo que estudia las características, el comportamiento de los grupos, cómo se desarrolla la sociedad, qué cambios se están haciendo, la analiza, la interpreta y proyecta al futuro. De igual modo, por ejemplo, ¿qué estudia un físico? Un físico estudia el movimiento de las cosas, los objetos, así sucesivamente. Un lógico, por ejemplo, estudia algo que nos acerca a la verdad, así sucesivamente, ¿no? O sea, cada área, un biólogo, por ejemplo, ¿por qué se originan los animales? Trata de estudiar. Entonces, cada área, cada especialidad tiene una razón de ser. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pero estamos razonando, estamos diferenciándonos. Uno u otro nos diferenciamos de una y otra cosa. Entonces, hacia allá partimos, hacia allá vamos. Entonces, con esto lo que quiero dar a entender es que nosotros como objetivo, nosotros como una especie de comprender, dar más luz, claridad a las cosas, es comprendiendo la ciencia real. ¿Y qué es la ciencia real? La ciencia real es comprender los fenómenos, que los fenómenos se repitan. Ciencia es todo aquello que siempre va a suceder, que no va a cambiar mucho, lo vamos a comprender. Entonces, he ahí un poco la diferencia entre la filosofía con la ciencia. La ciencia es más real, es más evidente, es más concreta. Y la filosofía, que viene a ser un poco ya es la interpretación de las cosas, el uso que se da. Entonces, hablar sobre la razón de la existencia es un tema muy interesante y obviamente que tendríamos que leer pues muchos autores clásicos, muchas escuelas filosóficas, muchas corrientes políticas, económicas, psicológicas. Como dice en la actualidad, tenemos por ejemplo la psicología cognitiva, la psicología molecular, la biología inclusive, ¿no? Temas vigentes, el sistema cuántico, por ejemplo, ¿no? Que a veces en el anterior video hablaba sobre eso, ¿no? Entonces de eso se trata la sociedad, de eso se trata explicar la sociedad. Entonces, entendido de esta manera, enfocado de esta manera, entonces podremos decir, ¿no? Vale la pena analizar la sociedad, encontrarle una razón, hacer las cosas no solamente por apasionamiento, sino yendo de la lógica, el sentimiento con la emoción y la razón. Debe ir concatenada muchas cosas en uno solo, pero no, sin perder el objetivo, sin perder la luz. ¿Qué es lo que vamos a entender con esto? Llegar a la verdad. Todos los seres humanos tenemos que llegar a la verdad. De eso se trata. Ir, por ejemplo, siendo un poco más humano, más recíproco, más comprensible con nuestros semejantes. De eso se trata la vida. Nuestra vida tiene razón de ser. Nuestra existencia es para vivir en este mundo, en esta sociedad. Y este mundo, esta oportunidad de vivir,
hay que tratar de dar lo mejor, tratar de sacarle provecho. Vivimos una vez, no vivimos varias veces, estamos en el mundo, en la tierra, y hacia ahí vamos. Entonces ese es un planteamiento que les hago a ustedes, amigos. Espero que les haya gustado. Pues si les gustó, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales que tenemos, porque yo en mi parte voy a seguir desarrollando otros temas y seguir conociendo y acercándonos más a la verdad. Muchísimas gracias.